Bienvenidos al curso Salud Renal para Todos, de la prevención a la detección. Este esfuerzo es coordinado por la Asociación Costarricense de Nefrología ASCONE y la Academia de la empresa Nutricare. Soy el doctor Javier Moya Rodríguez, especialista en medicina interna y terapia intensiva, y les estaré presentando este módulo Conociendo la enfermedad renal crónica, la cual está dirigido a personas interesadas en la enfermedad renal, a pacientes, familiares y cuidadores. Lo que esperamos en esta presentación es generar un conocimiento de lo que son los riñones, cuáles son sus funciones, cómo se produce el daño renal agudo y la condición que llamaremos insuficiencia renal crónica. También estaremos explorando formas de prevenir que nuestros riñones lleguen a sufrir y a enfermarse seriamente. Los riñones son órganos indispensables para la vida y por lo tanto forman parte de lo que llamamos órganos vitales como lo son el corazón o los pulmones. El ser humano nace con dos riñones localizados en la parte superior y posterior y a cada lado del abdomen. Interesantemente, estos inician su función desde que el bebé está en útero de la madre y funcionan por el resto de nuestras vidas. Cada uno de los riñones mide unos 12 centímetros y tiene la forma de un frijol grande. La sangre es bombeada por el corazón a través de la arteria principal del cuerpo que se llama aorta. De allí salen las arterias a cada riñón que se llaman arterias renales. La sangre que llega a los riñones es de unos 120 a 180 litros cada día y estos órganos van a servir como filtros. Hay varias estructuras dentro de los riñones por los cuales se va a filtrar la sangre, eliminándose los productos que el cuerpo no necesita o que son tóxicos y reteniendo los que el cuerpo sí necesita, tales como los glóbulos de la sangre, las proteínas, el agua y las sales como el sodio y el potasio. Estas estructuras de filtros se llaman glomérulos y túbulos y todos van a terminar en una especie de colector que se llama cáliz renal. De allí sale un tubo de drenaje por cada riñón que se llama uretero. Lo que va por ese tubo es la orina. Las sustancias que no se eliminan y son reabsorbidas vuelven al cuerpo por las llamadas venas renales. La orina termina en el cáliz y el uretero y gotea a un órgano hueco llamado vejiga urinaria que se localiza en la parte inferior del abdomen. Allí, la orina se almacena hasta que decidimos orinar cuando ésta se encuentra muy llena y el cuerpo detecta que hay necesidad de hacerlo. Esta orina sale por un conducto más corto que se llama uretra, que termina en el pene en el hombre y dentro de la vulva de la mujer que está cubierta por los labios vaginales. La formación de orina es constante, pero como se almacena en la vejiga, la evacuamos solamente 3 o 4 veces al día. Lo usual es que la persona orine 1,5 litros o 2 litros al día. Esto depende normalmente de la cantidad de líquido que tomamos o de los líquidos que perdamos por el sudor o por las deposiciones fecales. Los riñones tienen muchas funciones importantes. Primeramente, eliminan productos de desecho del metabolismo de los alimentos, principalmente el metabolismo de las proteínas. Estos productos se llaman azoados y contienen nitrógeno que también se llaman y por tanto se llaman también nitrogenados. Entre estos desechos están sustancias como la creatinina, el nitrógeno ureico y el amonio. Cuando estas sustancias no se eliminan y se acumulan en la sangre, la condición se llama uremia. Esta característica es propia de la falla de los riñones y es la causa de muerte de los enfermos renales. También los riñones eliminan las sustancias ácidas y retienen las alcalinas. Con esto regulan un delicado equilibrio que se conoce como ácido-base. Al trastornarse generalmente se acumulan ácidos en el cuerpo y esto se llama acidosis. Esta condición puede ser la causa de muerte en los pacientes y produce también debilitamiento en los huesos. Los riñones también regulan el equilibrio de las sales del cuerpo, principalmente el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo y el magnesio. La retención de sodio favorece que se acumule líquido en el cuerpo, produciendo lo que se conoce como edema. Pueden acumularse líquidos en las piernas, la cara, el abdomen y los pulmones.
Esto último produce falta de aire para hacer la actividad normal o incluso puede llegar a ser tanto que cuesta acostarse para dormir. Los riñones funcionan también en el metabolismo del potasio. La retención de potasio induce al corazón a hacer contracciones anormales que son conocidas como arritmias. Los trastornos del fósforo, calcio, magnesio también producen debilitamiento de huesos, trastornos musculares y también arritmias. El riñón también produce una sustancia llamada eritropoyetina que es la encargada de estimular a la médula de los huesos a producir sangre. Cuando los riñones fallan, los enfermos desarrollan anemia progresiva y repetitiva. Es por esto que los pacientes renales crónicos con frecuencia deben inyectarse eritropoyetina para combatir la anemia. El riñón también es fundamental para sintetizar la vitamina D. Esta vitamina mantiene los huesos saludables y se ha visto que también es importante para mantener las defensas e incluso el estado emocional. Hay sustancias que el riñón debe eliminar porque si se acumulan se favorece la posibilidad de sangrados, principalmente en el estómago. Para evitar que estos se produzcan, los médicos le recetan a los pacientes renales antiácidos, sobre todo a base de aluminio. Estos antiácidos también ayudan a que no suba el fósforo, que es otra sustancia que se acumula. Como vemos, el buen funcionamiento de los riñones hace que se manejen muchas funciones del cuerpo y que por lo tanto el equilibrio interno del organismo se encuentre en buen estado. Son también muchas las causas por lo que los riñones se dañan. Este daño puede ser agudo o súbito, que generalmente se llama daño renal agudo. Esta situación puede generarse por una disminución súbita de la cantidad de sangre que llega al riñón. Causa de esto son sangrados severos, deshidratación, vómitos y diarrea de cualquier causa que haga que la presión arterial baje tanto que no llegue suficiente sangre a los riñones. Por eso vemos con frecuencia que en grandes accidentes, cirugías muy extensas, infecciones graves o quemaduras, los riñones sufren mucho. También puede suceder cuando el corazón o el hígado están muy enfermos y afectan la llegada de sangre al riñón. Hay sustancias tóxicas o dañinas para el riñón. Aquí se encuentran algunos antibióticos, quimioterapia, venenos y los llamados medios de contraste que se usan para hacer radiografías. Por eso, para algunos exámenes, como las tomografías axiales computarizadas, los TACs, se solicita de previo que el enfermo se haga un análisis de laboratorio para ver cómo está la función renal y no que el examen vaya a producir más daño renal o que lo induzca. Hay enfermedades que atacan el riñón que son conocidas como glomerulonefritis, que son de diferentes orígenes. Son inflamaciones de esta estructura que se llama glomérulo, que es el primer y más importante filtro de los riñones. Hay glomerulonefritis infecciosas como las que suceden después de una infección por la bacteria Streptococcus. También hay problemas inmunes llamados enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, en que el sistema que nos defiende no reconoce a nuestros propios órganos. Por último, también podría haber problemas de daño renal agudo por obstrucciones de la salida de la orina, lo que a través de alguna lesión en los ureteros, la vejiga o la próstata. Esto puede ser por piedras, por tumores o más frecuentemente por crecimiento de la próstata con la edad. La causa más frecuente de falla renal es la llamada insuficiencia renal crónica. En ella, los riñones han llegado al cabo de meses o años a tener un daño que usualmente ya no es recuperable en su totalidad. Se considera que el 13% de la población mundial presenta esta condición en diferentes grados de evolución. En los países pobres o de bajos recursos es que se encuentran más casos de insuficiencia renal crónica. Se han observado que la cifra de personas con esta situación es alrededor de 17.000 por cada millón de personas, lo que da un número impresionante de casos. La insuficiencia renal crónica va en aumento año con año. Esto se debe a que la población tiene una expectancia de vida mayor, a que hay un aumento de enfermedades concomitantes como diabetes o hipertensión, o el uso de algunas medicaciones a las que la atención que se le dio al daño
renal agudo que habíamos venido conversando logra que el paciente sobreviva, pero el evento queda parcialmente curado generando una condición crónica. La insuficiencia renal crónica no tiene cura y usualmente es progresiva. Se puede tratar en etapas avanzadas de la enfermedad con limpiezas periódicas de la sangre, con procedimientos conocidos como diálisis, o eventualmente recibir un trasplante de riñones de una persona viva o donadora de un cadáver. Son muchos los millones de personas que requieren tratamientos tipo diálisis, conocidos por los médicos también como terapias de reemplazo. Sin embargo, son mucho más las personas que fallecen por no tener acceso a esos tratamientos en sus países. La insuficiencia renal crónica se diagnostica cuando el riñón tiene una afectación de más de 3 meses de duración, con alteración de los exámenes de sangre y orina. Estos exámenes tienen nombres como creatinina, nitrógeno ureico, filtración glomerular o proteinuria. La insuficiencia renal crónica se clasifica por estadios, siendo el 1 el más frecuente y benigno y el 5 el más avanzado y preocupante. Es usual que los adultos mayores tengan algún grado de enfermedad renal, sobre todo si han padecido de otras enfermedades crónicas. En la lámina lo que ustedes ven es una sala de diálisis, de hemodiálisis de algunos de los hospitales de nuestro país. Los pacientes con insuficiencia renal crónica se hospitalizan más frecuentemente. Su calidad de vida es más baja y los costos de la atención son muy altos, tanto para la familia como para el sistema de salud y en general para la población en general. Estos enfermos requieren dietas esenciales y tener un control médico muy cercano. Algunas de las causas frecuentes de esta insuficiencia renal crónica son la diabetes mellitus, esto es el azúcar en sangre, el aumento de azúcar en sangre, ya sea que se produce por carencia en el cuerpo de insulina o porque las células no responden a esta hormona. Y esta es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica. Esta afectación de los riñones empieza usualmente a los 10 años de ser diabético y se aumenta en frecuencia de acuerdo a la cantidad de años de venir siendo diabético. La afectación es más frecuente en aquellas personas que no se han cuidado de su enfermedad, no han seguido los controles regulares o no han aceptado seguir dietas o tratamientos. El primer signo de que los riñones se están dañando es que empiezan a aparecer proteínas en la orina. Esta condición se llama proteinuria y es un dato que uno puede detectar para tratar de identificar que el riñón ya se está dañando. Es un dato que debe generar alarma y búsqueda inmediata de ayuda médica. También la hipertensión arterial mal tratada es otra causa de insuficiencia renal crónica. Curiosamente, esta condición se ve más en personas de raza negra, pues ellos son los que presentan cifras de tensión arterial más elevadas y más difíciles de controlar. Se considera que un 50% de los pacientes que están en diálisis padecen ya sea de diabetes o de hipertensión. Todas las condiciones que hemos visto como daño renal agudo, cuando no son resueltos o no se controlan al tiempo o son muy duraderos, van a generar insuficiencia renal crónica. Dentro de estas, la más frecuente es la glomerulonefritis. Algunas personas padecen de otras enfermedades, como muchos quistes en el riñón, enfermedades heredadas o de nacimiento del riñón, y algunas otras personas podría ser que tengan problemas de arterias que se ocluyan, de las arterias que van hacia el riñón. Una causa de gran preocupación en nuestro país es la llamada nefropatía mesoamericana. Esta es una epidemia de enfermedad renal que afecta a los países de Centroamérica, de todo Centroamérica, pero principalmente en las regiones de las costas. En Costa Rica ataca principalmente a varones jóvenes, trabajadores de campo, usualmente cañeros y arroceros, y sobre todo que viven en la región del Pacífico. Son personas expuestas al sol intenso por periodos prolongados de tiempo, que no pueden hidratarse adecuadamente por tener pocas disponibles las fuentes de agua en sus trabajos. Algunos de estos trabajadores también abusan de medicamentos para el dolor, sobre todo dolor de cintura que se asocia al tipo de trabajo que hacen. Algunos de estos medicamentos
utilizados continuamente producen daños renales. Estos incluyen drogas de uso común como el diclofenaco, el sulindaco y el ibuprofeno. Lo que los científicos han detectado es que en estos periodos de exposición solar a los cuales nos hemos referido, se favorece la deshidratación constante y repetida, y eso termina afectando los riñones. Desgraciadamente, estos trabajadores no siempre tienen acceso a centros de salud y cuando buscan ayuda médica, ya los riñones han sufrido y entrado en insuficiencia renal. En donde hay mayor cantidad de casos reportados de nefropatía mesoamericana en Costa Rica son la zona de Bagaces, Cañas, Santa Cruz y Carrillo. Las medidas sugeridas para prevenir el desarrollo de esta nefropatía son disminuir el tiempo de exposición a luz solar, programar tiempos laborales en horas que sean menos calientes, tener la posibilidad de llegar a fuentes de hidratación accesibles, evitar tomas de medicamentos como los que mencionamos que puedan dañar el riñón, tener un control médico periódico y el sugerir a la persona que consulte si tiene molestias crónicas como cansancio, mareos, dolores de cabeza, náuseas, si le falta el aire o si ven que la orina tiene menos tamaño o que ha cambiado el color. Es posible vivir con un solo riñón y por ello hay personas maravillosas que están dispuestas a donar uno, aún a personas que no conocen. Sin embargo, para los que tienen la dicha de tener ambos riñones en buen estado, es importante una reflexión de acción de gracias y un compromiso para cuidarlos. Nuestros riñones son órganos esenciales para la vida. Su afectación genera enfermedades serias, complejas, que afectan la calidad de vida y pueden acortarla seriamente. Debemos responsablemente cuidar de ellos, con estilos de vida saludables, hidratación adecuada, evitando exposiciones prolongadas al sol, no ingiriendo medicamentos autorrecetados e identificar señales de alarma en nosotros, nuestros compañeros o familiares. El sistema de salud de Costa Rica está preparado para atender la enfermedad renal en todas sus etapas, pero es responsabilidad nuestra no tener que estar acudiendo a él para tratamientos, sino para consejos de prevención y promoción de la salud. En aquellos enfermos que ya hayan sido afectados por insuficiencia renal crónica, se les debe promover un control estricto de su cuidado, su dieta y sus controles médicos. Debe reconocérseles su valentía y esfuerzo y deseo de vivir. Sus familiares y amigos cercanos deben recibir nuestro apoyo y soporte para que puedan brindar al enfermo un cuidado que es constante, persistente y requiere de mucha empatía y amor. Muchas gracias.